Vamos a dar comienzo a este tiempo de compartir la palabra. Queremos darle gracias al Señor una vez más por este tiempo y que sea un tiempo de bendición, un tiempo donde podamos comprender algo de lo que pues cotidianamente leemos de la palabra del Señor, pero que sea Él quien toque nuestra mente, nuestro corazón y abra entendimiento para que conozcamos algo más de esta palabra. Amén. Padre amado, te damos las gracias una vez más. Estamos delante de tu presencia, agradecidos, Señor, a lo que tú haces en nuestras vidas, a cómo tú, Señor, nos guardas, nos proteges, nos cuidas. Aún en los momentos que no entendemos, Señor, tú estás guardando a cada uno de tus hijos, Señor. Venimos con este tiempo, Señor, delante de tu presencia, a honrarte también a través de la palabra, de buscar comprensión, buscar entendimiento a las necesidades que nos surgen a diario, Señor. Glorifícate en este día, amado Espíritu, y que tu palabra no vuelva a ti vacía, como dice la Escritura, sino que lleve ese propósito con el que tú la envías, llene nuestras vidas, toque nuestros corazones, transforme y cambie lo que tú quieres que sea cambiado en cada uno, Señor. Te lo pedimos todo en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, te invito a que vayas a 1 Corintios, capítulo 15. Vamos a arrancar ahí. 1 Corintios 15, verso 22. Cuando lo tengan, digan amén, ya llegué, lo que quieran. 1 Corintios, verso 22. Voy a saltear algunos versos, algunos versículos, porque no quiero alargarlo del 22 al 51. Quiero compartir. Arrancamos en el 22, amén. Dice la palabra, 1 Corintios 15, 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Luego dice el verso 31, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Vamos al 42. De aquí ya sí que se alarga un poco. Del 42 al 44 dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, otras Biblias dicen cuerpo terrenal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Verso 46 dice, mas lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. Amén. Cerramos con el verso 50 y 51, dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén. Es interesante cómo Pablo está dándole la importancia que tiene el vivir cambiando, porque la realidad es esa. Desde que uno viene a los caminos del Señor, desde que uno entiende lo que representa a Cristo en su vida y que tiene que empezar a tomar decisiones para corregir su vida, uno tiene que contemplar las cosas desde un punto de vista de ir cambiando, de ir viviendo etapas donde algo tenemos que hacer. Y Pablo le da mucha importancia porque él ve la vida desde el punto de vista de que solo hay dos maneras de vivirla. O la vives en un ambiente de vivir lo carnal, de vivir lo que la sociedad te ofrece, lo que el mundo nos brinda, o lo vives desde el punto de vista de practicar una vida espiritual. Una vida espiritual a través de conocer lo que Dios quiere para tu vida, a través de permitirle esa transformación, a través de
ir conociendo lo que Cristo quiere que tu vida sea. Entonces, vivir en la carne, Pablo siempre Pablo y todo lo que veas en la Escritura te lo va a hacer ver desde ese punto de vista. Vivir en la carne va relacionado con el pecado, va relacionado con vivir extraviado, vivir errado en muchos aspectos de la vida, y sobre todo vivir en la carne va muy relacionado con la muerte. Y te estoy hablando no de una muerte física, te estoy hablando de una muerte espiritual. Porque muerte física, pues todos vamos a vivir ese proceso. Pero Pablo se enfoca en lo importante que él ve, el que no alcancemos a vivir una vida espiritual abundante, sino que lleguen las personas a tener esa muerte espiritual. Por eso el verso 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Él hace una separación y muy clara. Hay dos formas de vivir. Si vives como el viejo hombre, sabes las consecuencias de una vida conforme al viejo hombre. Pero si vives a la manera en que Cristo quiere que vivas, dice que vas a ser vivificado. O sea, vas a vivir de otra manera y vas a ser diferente. Entonces, él dice eso. En Adán todos mueren, pero en Cristo todos somos vivificados. Amén. Esa es la manera en que Pablo ve las cosas. Él veía que sí que era posible vivir una vida en el Espíritu. ¿Cuántos lo creen? Porque es necesario que lo que tú y yo leemos a diario, lo que tú y yo buscamos en la Escritura, lo que tú y yo interiorizamos para nosotros mismos, tenemos que creerlo. O sea, de nada nos sirve leer la Biblia 1, 2, 3 veces al año si no crees lo que no interiorizas para tu vida espiritual lo que dice. O sea, tenemos que tener esa certeza de que es posible vivir una vida espiritual. Ahora, él se propuso un reto. O sea, a veces tenemos muchos retos. ¿Quién no se ha hecho el reto de adelgazar? ¿O quién no se ha hecho el reto de administrarse económicamente de manera de ir pudiendo ahorrar un poco cada mes? O sea, son metas que nos proponemos y que si nos exigimos a nosotros mismos el hacerlo, lo podemos cumplir. Entonces, Pablo tenía un concepto. Desde que conoció a Jesucristo en el camino de Damasco, él se planteó su vida y la enfocó desde un punto de vista de quitar de su vida las cosas que no le iban a ser beneficiar, no le iban a beneficiar la vida, sino que le iban a seguir perjudicando y retrasando en lo que Dios quería para su vida. Y él aquí en el verso 31 donde hemos leído, él es consciente de que está viviendo algo que le hace sentir eso. Dice el verso 31, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. O sea, cuando él dice que cada día muero, él está diciendo con toda certeza que siente que están muriendo. Y es algo interesante. Porque veo en la vida de Pablo, esto es a nivel personal, yo lo entiendo así, que los propósitos que se marcaba en Cristo para ayudar a otros, primero se los proponía practicarlos él. Porque de nada nos sirve hablarle a la gente de Cristo, hablarle a la gente del mucho amor que Cristo ofrece, que Dios nos da, que Dios nos dice de compartir, que Dios nos dice de amar. Tantas y tantas cosas que hablamos de Dios si nosotros no lo ponemos por obra. O sea, y Pablo tenía claro una cosa: yo no puedo ir a las gentes a decirle del amor de Cristo si yo primero no lo practico, si no lo vivo. Y él dice aquí, verdaderamente os digo, cada día muero. Y eso es algo que en esta semana me está un poco como el espíritu golpeándome, haciéndome ver este pensamiento.
Porque Pablo decía que para mí el morir, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, llega a un punto Pablo donde él tenía claro que realmente vivir en esta tierra, pues sí, puede ser todo lo bonito y lo precioso que tú quieras, pero él tenía las metas en algo más grande. Amén. Entonces, yo veo que Pablo cogía los retos, cogía las cosas y las esgrimía. ¿Alguien me puede decir qué significa esgrimir? ¿Cómo? Esgrimir. Coger. Coger fuertemente. Por ahí va la cosa. Esgrimir sale de una palabra antigua, provenzal, conocida como acitano. Acitano, A-C-C-I-T-A-N-O, acitano, que significa esgrimir. Y cuando tú tienes en mente el concepto de esgrimir, tienes en mente el concepto de empuñar, el concepto de blandir. De hecho, la palabra esgrimir sale de esgrima. Y esgrima todos sabemos lo que es ese arte de deporte, digámoslo así, o de pelea entre dos personas esgrimiendo, cogiendo fuertemente una espada y blandirla, o sea, tener la autoridad sobre ella y usarla. Ahora, no solamente es esgrimir, no solamente es empuñar y blandir, también le da el significado a proteger, guardar, cercar, la acción de cercar y aprovechar. O sea, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Pablo aprovechaba todas las circunstancias. Pablo aprovechaba para cercar en un ambiente donde él pudiera hablar con contundencia la palabra de Jesús. Él cercaba el ambiente, o sea, lo blandía, lo cogía con autoridad y lo guardaba. Esto es interesante. Él cuando hablaba de Jesús protegía la palabra, guardaba la palabra, o sea, daba a entender que la iba a defender sí o sí. Entonces, esgrimir va relacionado con esto. También va relacionado con usar una cosa o un medio como arma para lograr algún intento. O sea, Pablo siempre ha tenido un propósito a la hora de predicar. Es hablar de Cristo, es traer salvación al conocimiento de las personas, es ayudarlos a las gentes a que conocieran a Jesús. Entonces, está claro que la intención de Pablo, ¿cuál era? La intención de Pablo cuando habla en Corintios aquí sobre estas cosas, su intención es que nosotros muramos a la carne. Su intención es hablarte para que entiendas que tenemos que morir a la carne. Piensa ahora por un momento cuando tú piensas en Pablo, ¿cómo ves su carácter? ¿Quién me podría decir algo? ¿Qué ves tú en el carácter de Pablo? Amén. O sea, yo veo en Pablo un carácter fuerte, un carácter, digamos, llevado al extremo, contundente, tajante. Cuando Pablo era Saulo de Tarso, él era, digamos, contundente en lo que él quería hacer. Sabía, tenía claro en su mente que era lo que tenía que hacer con el cristianismo. Lo perseguía hasta destruirlo. O sea, él llevaba las cosas al extremo. Y esto es interesante. Porque él llega un momento que él dice, cada día muero. O sea, él cambió de una postura a otra, totalmente diferente. Ahora, él no perdió sus talentos, sus características, sus formas de ser, no las perdió. Simplemente las recondució, o sea, le dio una nueva dirección, por decirlo de alguna manera. Y él, una vez estaba en Cristo, seguía siendo contundente, seguía siendo tajante. Los dones que Dios había puesto y los dones que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, el talento que haya puesto en cada uno de nosotros, tiene que estar siendo usado para un buen fin.
no siendo usado para un mal fin, que eso era lo que le pasaba a Saulo de Tarso. O sea, usaba lo que Dios había puesto en él de una manera equivocada. Entonces, él llega un momento que tiene que confrontarse a sí mismo y empezar a morir en cosas que él estaba bien vivo, digámoslo así, porque estaba vivo en la carne, pero tenía que matar esa carne o dejar morir esa carne. ¿Para qué? Para que se vivificara la parte espiritual que él quería, ¿no? Entonces, eso es lo que está hablando la Escritura. Cuando él llega al verso 51 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Quédate con eso. Todos vamos a ser transformados. Todos vamos a ser cambiados. Porque ese es el misterio del que habla Pablo aquí en el verso. En el verso 51 dice, he aquí que todos seremos transformados. Tu vida y tu cuerpo pasarán una metamorfosis. ¿Cuántos lo creen? Amén. O sea, vamos a ser cambiados, vamos a ser transformados. Entonces debemos sentir ese cambio, esa transformación. Y Pablo dice que él moría a diario. Entonces, a diario tú tienes que sentir que algo cambia en tu vida. A diario tenemos que sentir que espiritualmente estamos cambiando algo. Si no, algo está fallando. Algo está fallando. Dice, cada día tenemos que morir a las prácticas terrenales del pecado, a la forma y a los estilos de vida que la sociedad nos están constantemente dictando que tenemos que hacer. Dile que tienes a tu lado, me veo mutando. Me veo mutando. Pero me lo tengo que creer. O sea, me tengo que creer que va a haber una metamorfosis en mi vida. Sí, ¿verdad? Parece una broma, pero esa es la realidad. O sea, de la misma manera que se comporta la naturaleza. Piensa por un momento esa oruga que llega a un punto donde se transforma en una mariposa. O sea, ahí hay una metamorfosis, hay una mutación de un estado a otro. Cuando Cristo llega a nuestras vidas, estábamos completamente en el pecado. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, dice la Escritura. Estábamos fuera del concepto de ser o estar vivificados en Cristo. Y entonces llega un momento en que tu vida tiene que ir a otro estado. A un estado donde estaremos juntamente con Él. Entonces Pablo esgrimía la palabra, la ponía por práctica. Mira, hay algo que quiero que se te quede claro en esta mañana. Porque es algo que creo que todos vivimos y todos experimentamos. Y es que tenemos mucha tendencia a demostrar nuestro cristianismo hablando de lo que otros hacen. Te lo vuelvo a repetir para que se te quede claro. Tenemos mucha tendencia a demostrar nuestro cristianismo hablando de lo que otros hacen. O sea, para justificar lo que yo hago también delante del Señor, estoy señalando a otros que no lo hacen como yo. El que no lo hagan como tú no quieren decir que Dios no esté tratando con ellos. No quiere decir que Dios no esté haciendo su trabajo de transformación en esas personas. El que tú y yo tengamos diferentes puntos de vista en ciertas partes doctrinales no quiere decir que aquellos están errando y yo estoy haciéndolo bien. O sea, hoy día eso es lo que se da en la sociedad. Hablamos de los demás para defender lo que nosotros estamos haciendo. Y no es así. O sea, el evangelio puro, el evangelio de la verdad, tiene que estar basado en practicar lo que Jesús nos dijo, lo que Jesús ha plasmado en la palabra, lo que el Espíritu Santo te hace sentir y tú debes de obedecer. No nos creamos mejores o que ya estamos siendo transformados de una manera especial por Dios, fijándonos en los errores de los demás. Porque eso no nos lleva a nada. Mira, Jesús hay algo que Él dijo. Y eso está en Mateo 16, 24. Él dijo, si alguno, lo sabemos de sobra, si alguno quiere seguir en pos de mí, si alguno quiere seguir en pos de mí, y él, Mateo 16, 24, y Él lanza 3 cortitas frases de lo que el cristiano tiene que hacer.
¿Para qué? Para seguir los pasos de Jesús. Él dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. 3 cosas que tenemos que hacer nosotros. O sea, ¿cuántos de los que estamos aquí nos consideramos cristianos? Todos. Entonces, hagamos lo que dice Jesús. No hagamos lo que diga otro hermano o otra hermana, o nos guiemos por la fama y el renombre que otros están cogiendo. Eso no tiene nada que ver, serán muy buenas personas delante del Señor, pero yo me tengo que guiar a través del Espíritu por lo que Jesús dice que yo tengo que hacer. Gracias, Señor. Y Él dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. 3 cositas, parecen sencillas, pero son bien duras de practicar. Así es, ayúdame, Señor. O sea, Pablo era consciente de esto. Era consciente de esto porque él le tocó vivir en una sociedad que no está muy lejos de lo que estamos viviendo hoy día. Porque mira, la gente, la sociedad siempre tiene el mismo nivel de comportamiento. Porque el nivel de este mundo está basado en el pecado, en la influencia de la maldad, en la presión que ejerce los malos contra lo bueno. Y es muy fácil seguir a lo malo. Porque te blinda, te ofrece, te brinda un montón de cosas que tú puedas hacer. Y que uno empieza a vivirlo, a practicarlo, y empieza a, digamos, quitarle el valor que verdaderamente la palabra de Dios tiene. Y así es como está la sociedad hoy día. Y Pablo vivía en un tiempo donde él hizo muchas cosas cuando era Saulo de Tarso. Dice la Escritura que él estaba a los pies de Gamaliel, o sea, dando a entender que él estaba, digamos, en una real academia de los ilustres del pueblo fariseo y judío en aquel entonces. O sea, digamos que él, como si él estuviera como, no sé, como vicerrector, vamos a poner así entre comillas, a modo de ilustración, como vicerrector en una de las universidades más prestigiosas que hubieran en aquel entonces, donde se daba y se trabajaba la teología, las leyes de Dios, ahí estaba Pablo, entre uno de los más destacados, a los pies de Gamaliel. O sea, eso le creó influencia, eso le creó prestigio, eso le creó renombre, eso le creó autoridad. De hecho, él tenía autoridad por parte de las autoridades, le daban a él, recaía en él el ir a buscar a los cristianos, el tenerlos presos. O sea, a él le daba autoridad. O sea, él estaba en un escalafón donde pronto podría, digamos, subir a algo mejor. Si queremos hablarlo desde el aspecto económico, él estaba bien posicionado. O sea, lo tenía todo. Y en esta sociedad, ¿cómo hoy se rige esta sociedad? Por el poder, por la autoridad. Me va a importar nada tu vida, si tengo que hacer algo contra ti, lo voy a hacer porque yo quiero ascender. O sea, esa es la sociedad en que vivimos, en que se nos está intentando enseñar, y que la sociedad quiere que tú entres en ese ambiente, en el ambiente de que el poder, el dinero es lo importante, la posición, todas las cosas que hagan que te hagan a ti vivir satisfactoriamente. Nos reímos porque estamos con ventiladores y decíamos, uy, parece que hace un poco de calor. Imagínate Pablo, cuando tenía que ir a predicar de una casa a otra. A lo mejor se tiraba 2 días andando para llegar de una casa a otra, a hablarle a las personas de Jesús y anunciarles el Evangelio. Estaría a lo mejor 2 días, 3 días, 4 días caminando, posiblemente. Pasando calor, pasando frío, pasando lo que fuera, posiblemente. Llegaba allí, no tenían problemas de audio. No se les descolgaba el internet para una alabanza. No había problemas porque un teclado no fuera. Ellos cantaban a pelo, a capela, como se suele decir. Adoraban a Dios desde el interior hacia afuera. No tenían preocupaciones como tenemos nosotros hoy día. Hoy los términos de decir adorar a Dios con excelencia, ya lo vemos con que tenemos que tener el mejor equipo, tenemos que tener los mejores altavoces, tenemos que tener las mejores plataformas. Dios no nos mide por eso.
Amén. Dios no nos mide por eso. Seguramente habrán aldeas pequeñitas donde los hijos de Dios estarán adorando con los pies en el barro, llenos de polvo y con un taburete hecho de piedra. Seguramente, muchos sitios habrán así. Entonces, hay muchas cosas que nosotros tenemos que cambiar los conceptos. Y eso está y cae dentro de morir cada día, un poquito. ¿Cuántos quieren morir un poquito cada día? Morir a las cosas de este mundo, morir a lo que la sociedad te está marcando de que tú tienes que vivir así. Inconscientemente luchamos por vivir así. Y no es así. Entonces Pablo era consciente de esto. Estamos viviendo un estilo de vida donde lo primero es yo, lo segundo es para mí y lo tercero es si queda algo, me lo llevo. Esa es la sociedad en la que estamos viviendo. Entonces Pablo aceptó el reto de Jesús del día a día. O sea, él dice que perdía algo en su vida cada día, moría al yo cada día. Mateo 16:25, aleluya. Entonces él entró en ese proceso de metamorfosis, de transformación. Pasaron los años en Pablo y llega a un punto donde él mismo explica lo que sucedió en él. Mira, vamos a Gálatas 20. Y mira lo que dice. Gálatas 20, no, perdona. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Dice la palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, él tenía claro que esto estaba sucediendo en su vida. Y él no coge el patrón de lo que Cristo dijo y lo que hizo en su propia vida para practicarlo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, quien quiera seguir en pos de mí, tome su cruz. Pablo se pone a practicar esto. Y Pablo responde, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, él día a día cogía su cruz. Nosotros hay veces que no cogemos la cruz. Hay veces que nos salimos de casa, entre comillas, por decirlo de alguna manera, y se nos olvida coger nuestra cruz. Y andamos pegando zarpazos y bandazos en muchas cosas que no tenemos que hacer. Jesús le dijo, niéguese a sí mismo, que es lo que Pablo dice o responde, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, él estaba expresando lo que realmente estaba viviendo. Llega a un momento donde dice, no, es que ya no vivo yo. Yo siento que Cristo vive en mí. ¿Cuántos sienten que Cristo vive en mí? O sea, escúchame bien, porque esto es importante como creyentes en los tiempos que nos toca vivir. Si no sentimos que Cristo vive en nosotros, tenemos un problema. Porque estamos haciendo un evangelio ambiguo donde cogemos simplemente lo que nos apetece del evangelio y no damos o no practicamos lo que realmente el evangelio dice que tenemos que practicar. O sea, si no somos conscientes de que cargar con nuestra cruz es un peso que nos va a hacer doler el hombro, la espalda, espiritualmente hablando. O sea, si no tenemos el concepto de que esa carga es un precio el que tenemos que pagar, tenemos un problema. Jesús dice, sígueme. Y Pablo describe o responde, lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, te está diciendo, ya no, vivir en la carne tengo que vivir. Eso es lo que estaba diciéndote Pablo. Ahora, la vivo por fe. Cuando uno vive en la carne, o sea, cuando vivimos en la vida natural, porque nos toca vivir lo que estamos viviendo, si no vivimos por fe, vivimos en nuestro propio entendimiento, vivimos en nuestro propio conocimiento y vamos a actuar conforme a nosotros creemos que es lo que tenemos que hacer. Entonces, si no le damos pie o parte a que la fe se mueva delante de nosotros, no se van a abrir puertas, porque vamos a andar en lo lógico. Y él decía eso, lo que vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, Pablo vivía experimentando
esa metamorfosis día a día. O sea, yo no me quiero quedar toda la vida siendo una oruga, un gusano. Yo quiero sentir que me están saliendo las alas. Yo quiero sentir que empiezo a aletear. Yo quiero sentir que un día voy a volar. Yo quiero sentir que un día me mire al espejo y vea verdaderamente esa mariposa. Ayúdanos. O sea, tenemos eso por delante. O sea, sentir esa transformación. O sea, Pablo invertía en el reino. Nosotros estamos preocupados por tener dinero. Estamos preocupados porque no nos falte para pagar la luz, el agua. Estamos preocupados porque no nos falte gasolina para el coche. O sea, hay tantas cosas que el mundo nos ha introducido en el estilo de vida que llega un momento que si no lo tenemos ansiedades porque lo necesitamos, creemos que lo necesitamos. Y es fácil decir, vamos a ver, pastor, pero es que necesitamos el dinero para vivir, necesitamos el dinero para... Necesitamos, sí. Has vivido igual cuando has tenido 200 euros que cuando has tenido 700 euros. Porque Dios no te ha dejado. Que no vivamos en la misma comodidad no quiere decir que Dios no nos deje o no nos deje. O sea, hay cosas que nosotros vamos a tener que valorar. En esta pandemia que estamos viviendo, o lo fuerte hemos vivido en un principio, estábamos súper agobiados porque nos estaban mandando no salir de casa. Y pensábamos que eso era imposible. Y nos hemos tirado casi, ¿cuánto? 2 meses y medio, 3 meses, prácticamente sin salir mucha gente de sus casas. Prácticamente sin hablar con la gente. O sea, tantas y tantas cosas que creemos, porque ya vivimos en una sociedad donde eso no es incuestionable. Eso, yo no puedo vivir sin salir. La gente decía, bueno, yo he oído conversaciones donde la gente han entrado en depresiones por verse aislados en sus casas. Es interesante. Entonces, Pablo se mantuvo radical en su forma de ser. Simplemente cambió la manera de enfocar las cosas. No viviéndolas en la carne, las quiero vivir en el espíritu. Amén. Entonces él siguió siendo tajante. Simplemente cambió. O sea, enfocó sus capacidades para la gloria de Dios. Dios te ha puesto talentos, te ha puesto dones, te ha puesto capacidades. ¿Por qué las tenemos ocultas? ¿Por qué entramos en esos miedos de pensar de que no puedo realizarme como a mí me gustaría? Cuando Dios ha puesto cosas para que tú las saques a la luz, las traigas la bendición a otras personas a través de ellas. Entonces, veo que Pablo supo esgrimir su vida en Cristo. Y nosotros tenemos que aprender a esgrimir, a tomar con autoridad lo que Dios ha puesto en nuestras manos y a usarlo, cercando el pecado. ¿Cercando a quién? A mi yo. Mi yo tiene que ser cercado. ¿Por qué? Porque cada día lo tengo que hacer morir un poquito. Cada día lo tengo que hacer un poquito, porque ese es el propósito final. Aleluya. Eso es lo que hacía Pablo, se guardaba de Saulo de Tarso. Pablo se guardaba de Saulo de Tarso. ¿Por qué? Porque Saulo de Tarso tenía renombre, tenía autoridad, tenía poder, tenía economía, tenía prestigio. Y ya llega un momento que dice, todo lo que tenía lo estimo, lo valoro como basura. Ya no lo quiero. ¿Por qué? Porque había encontrado algo que si lo pusiéramos en aspecto económico tenía mucho más valor de lo que él era. Entonces llega un momento que dice, no, vivir en Cristo no tiene nada que ver con vivir en el yo de Saulo de Tarso. No tiene nada que ver. Entonces nosotros tenemos que coger ese ejemplo. Vernos a nosotros mismos como el fidel o como una criatura nueva en Cristo. Amén. Porque si yo solamente me valoro por lo que yo soy, ¿cuántas cosas no voy a tener, no voy a saber valorar? Que las tengo en Cristo, pero no las estoy alcanzando, no me estoy apoderando de ellas, no estoy rodeando al fidel egoísta, egocéntrico, que se cree el mejor. Porque muchas veces, aunque vayamos con ese pensamiento de humildes delante del Señor, no.
El orgullo lo llevamos dentro. Y si tú cada día no lo matas un poco, el orgullo sigue estando ahí. Y cuando tenga que salir, va a salir. Entonces, el orgullo te va a demostrar, se va a reír en tu cara, te va a decir, ¿lo ves, Fidel? No has crecido. No has crecido. ¿Por qué? Porque yo he sacado un poquito las uñas y tú me has sacado a mí los dientes y las garras. Y me has demostrado que tienes aún mucho orgullo. O sea, hay cosas que tenemos que matar día a día. Por eso Pablo decía, cada día muero un poco. Cada día muero. Escúchame, parece algo extraño que lo digamos así, No, pero tenemos que sentir que cada día morimos al yo. ya te digo. Cada día tenemos que morir un poquito al yo. Cada día. Yo te hago esta pregunta. ¿Te estás confrontando a ti mismo cada día? Porque ese es el kit de la cuestión. Porque cuando yo me miro al espejo y si solamente me digo qué guapo me veo, tengo un problema. Tengo un problema. Porque le estoy halagando al quién. Al yo. A mí. A mi carnalidad. Entonces tenemos que confrontarnos a nosotros cada día. ¿Por qué? Porque tenemos que notar que Cristo vive en nosotros. Porque eso es lo que Cristo, eso es lo que le dijimos al Señor Jesús. Señor, te entrego mi vida. En el momento que tú entregas tu vida a Cristo por fe, la fe empieza a mover los mecanismos. ¿Para qué? Para que verdaderamente se cumpla, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea, la fe va a hacer su trabajo, el Espíritu Santo va a hacer su trabajo. ¿O es que te piensas que el Espíritu Santo no viene a rasgarte en la llaga? No viene a tocarte las narices, como solemos decir nosotros. Viene con mucho amor a tocarte las narices, porque Él quiere sacar de ti orgullo y toda y tanta cosa que tenemos dentro que nos impide ver más la gloria de Dios día a día. Entonces, eso está ahí. Por eso Él decía, para mí, el vivir es Cristo. O sea, yo vivo, cada vez vivo más, me siento más vivo, porque Cristo está conmigo. Y si me muero, pues ganancia, porque entonces ya estaré con Él siempre. O sea, ahí hay un concepto muy duro y digamos un muro muy fuerte que nosotros tenemos que romper. Estamos tan apegados a la tierra que el concepto de la muerte aún nos da miedo. Cuando Pablo lo ve simplemente como una puerta. Para mí el vivir aquí va a ser Cristo. ¿Por qué? Porque me siento vivo. Ahora, si la muerte se cruza delante de mí para llevarme, el morir es ganancia, es una puerta. Entro y estoy en la nueva y novedad forma de vivir. O sea, ese concepto nosotros no lo tenemos. ¿Por qué? Porque aún estamos muy arraigados a las cosas de este mundo. Yo no sé, igual soy yo solo. Entonces, tenemos que poner al servicio de Dios todas las cosas. Juan 17, mira lo que dice la escritura en Juan 17, que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Él lo tenía más claro que nosotros, escúchame. O sea, tiene más claro que nosotros el porvenir de tu vida, la situación de tu vida. Juan 17, del 14 al 17, mira lo que dice. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. O sea, ¿qué te está pasando en esta vida? Que todas las cosas no son de color de rosa, que te vienen zarpazos, que te vienen momentos difíciles económicos, que te vienen situaciones donde dices, bueno, Señor, ¿y ahora qué hago? Como la situación que le está pasando a la hermana ahora mismo. A nuestra hermana Débora. Porque sí es cierto que esa persona falleció, que dependía económicamente del trabajo en ese lugar. Pero ¿no se habrá preguntado, Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué va a ser de mí? Por supuesto Dios te va a guardar. Amén. Por supuesto Dios te va a cuidar. Amén. Por supuesto Dios va a abrir otras puertas, otras situaciones donde tú vas a morir como estás muriendo ahora a tu yo, en ese área donde tú ahora te sientes con esa tristeza, pero Dios te va a levantar de ahí. Aleluya. Porque Dios no deja a ninguno de sus hijos caído, postrado en el suelo. Él es el que nos vivifica, Él es el que nos fortalece, Él es el que nos renueva. Lo que no podemos darle a Dios es la respuesta y la solución a lo que Él tiene previsto hacer con tu vida. Él va a abrir un lugar, va a abrir un camino, va a abrir una posición, va a abrir una situación. ¿Para qué? Para que tú sigas viviendo y muriendo a tu yo. Aleluya. Pero para que sigamos viviendo y experimentando una vida espiritual. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció.
porque no son de este mundo, como tampoco yo soy del mundo. Dice, no os ruego que los quites del mundo, escúchame. Él simplemente oró por nosotros para que nos guardara del mal, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora, dice el 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Aleluya. Ahí es donde nosotros nos tenemos que agarrar fuertemente. A la palabra de Dios, a la palabra de Jesucristo, porque realmente vamos a encontrar victoria a través de la palabra, vamos a encontrar fe a través de la palabra, vamos a encontrar fe a través de practicar la palabra. ¿Por qué? Porque cada vez que tú practicas lo que dice la palabra de Dios, aumentas en fe, porque ves la victoria de Jesús en tu vida, porque Jesús no te va a dejar postrado en tierra, porque Él va a cumplir con lo que Él tiene previsto para tu vida. Y sobre todas las cosas, como dice el verso 17, vamos a estar en ese proceso, en esa metamorfosis de santificación. Dice la Escritura, y es cierto, siempre se ha dicho, la santificación es progresiva. Nadie nace, conoce a Cristo y automáticamente está santificado. No, es un proceso. Pablo te lo está demostrando, te lo está diciendo. Cada día muero. Él no hizo las cosas bien desde el camino de Damasco hacia adelante, no hizo las cosas perfectas. Él tuvo que aprender a morir, a apartar, a sacar de su vida lo que para él, en su concepto de vida en Cristo, empezó a entender, esto no me vale, esto es estiércol, esto es basura, esto no lo quiero, necesito espacio para estas cosas nuevas que Dios me está mostrando, quiero estas cosas nuevas que Dios me dice. O sea, él tuvo que seleccionar, tuvo que sacarle cosas en su vida para añadir cosas nuevas en su vida. Entonces, hay cosas que vienen a nuestra vida simplemente a dañar. Hay cosas que vienen a nuestra vida simplemente a traer un daño corporal, emocional, psíquico, espiritual. Entonces, nosotros tenemos que ser sabios como Pablo y estimarlo, valorarlo como basura. ¿Por qué? Porque no lo necesito en mi vida. No lo necesitamos en nuestras vidas. Él tenía esa capacidad, llegó a ese entendimiento. Mira, hay un escritor, C.S. Lewis, a ver si te lo sé explicar como lo he leído, que es muy interesante. C.S. Lewis dice, o dijo, la gente se mueve por impulsos. Dice, cuando nos movemos poniendo los impulsos como la única meta, dice, como la única meta a toda costa, dice que nos pueden convertir en auténticos demonios. Yo decía, Señor, a ver si puedo asimilar esto. O sea, todo aquel que se mueve por impulsos pensando que lo que él tiene en mente, esa es la meta, ese es el propósito por el cual quiero vivir, tiene un problema. Tiene un problema, ¿por qué? Porque es verdad, dice que vivimos en tiempos de auténtica libertad para todo. Auténtica, te explico bien. Vivimos tiempos donde tenemos autoridad, o sea, tenemos libertad para hacer lo que nos dé la gana, entre comillas, para entenderlo así. Entonces, ¿qué pasa? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve vivir como nos dé la gana si nos estamos esclavizando a lo que la sociedad nos está demandando? O sea, ahora hay un espíritu de humanidad que bajo ese manto de humanidad, de lo humano, de ser buenos, todo entra. Entonces, este hombre, C.S. Lewis, decía, si nos movemos por esos impulsos, hasta lo que creemos que es más bueno se puede volver contra nosotros. O sea, ahora hay digamos, organizaciones peleándose contra organizaciones. Los veganos peleándose contra los que comen carne. No sé, 1000 cosas que están sucediendo y se levantan campañas para destruir la libertad del otro. Entonces, este hombre decía, nos vamos a convertir en verdaderos demonios. ¿Por qué? Porque lo que yo creo que es lo que tiene que ser, si tengo que ir en contra de alguien, voy a ir y voy a ser implacable. Voy a destruir lo que él piensa. ¿Para qué? Para que se vea lo que yo creo y lo que yo pienso. Eso es lo que están haciendo los movimientos LGTBI, por ejemplo. O sea, yo los tengo que respetar en su forma de pensar, pero ellos no pueden venir a destrozar que yo sea una persona que crea en la pareja, en el matrimonio entre hombre y mujer simplemente. ¿Por qué? Yo no voy a meterme en tu vida, pero entonces tú no te metas en la mía.
Y así tantas y tantas cosas que están sucediendo. O sea, estamos imponiendo lo que nosotros creemos a toda costa. Y si tengo que hacer lo que sea, lo voy a hacer. Eso es peligroso. Entonces, esos son guías absolutas, esos son impulsos absolutos. No podemos vivir en eso. Entonces, este hombre decía, si no hay un control, si no hay, digamos, un saber decir no a ciertas cosas, y eso es lo que está pasando hoy día, hoy el no es ambiguo. Hoy todo está mal o todo está bien. Hoy no puedes reñir a tu hijo. ¿Por qué? Porque se le ha facultado o facilitado leyes para que pueda ser un padre denunciado por un tortazo o por un azote en el culo, o que pueda ser... ¿Cuántas cosas están sucediendo ahora, hoy día? La persecución que hay contra el machismo, contra el feminismo contra el machismo, contra el racismo. Todos los que comieron conguitos están condenados a prisión porque fueron racistas. O sea, es que está saliendo cualquier cosa y lo levantan y lo entronan y lo ponen en un altar. Entonces hay cosas tan absurdas. No sé si me estás entendiendo lo que te quiero decir. Entonces Pablo tenía claro todo lo que él decía. Él tenía claro. Él decía en 1 Tesalonicenses, estamos terminando, en 1 Tesalonicenses 5:22 dice, absteneos de toda especie de mal. Así de claro lo decía, absteneos de toda especie de mal. O sea, él tenía claro, 1 Tesalonicenses 5:20, creo, 22. Él tenía claro una cosa. Él tenía sus listas de lo bueno y de lo malo. Y él tenía y sabía que había momentos en la vida que tenemos que decir no. Amén. Y eso es lo malo y lo difícil que hoy día la sociedad no quiere hacer. O sea, decir no cuando tienes que decir no. Amén. Hay cosas que no puedes decir sí, que no puedes aceptar. Y no puede ser ambiguo. Dice la palabra que tu sí sea sí y tu no sea no. O sea, y si nosotros nos guiamos y nos regimos por la palabra de Dios, hay cosas que Dios nos está diciendo, no te metas en el no. No practiques el no. En esa ambigüedad. Cuando tengas que ser sí es sí y cuando tengas que ser no es no. No estemos en el bueno, es que esto, porque los buenismos no son buenos. ¿Me estás entendiendo en esta mañana? Amén. Y practicar el no quiere decir que a veces vas a tener que confrontar a un hijo, vas a tener que confrontar a tu esposa o a tu esposo, vas a tener que hablarle claro a ciertas personas en tu vida, vas a tenerte que hablarte a ti mismo y decirte, no, Fidel, eso no te conviene. Porque hoy día, ¿qué es lo que la sociedad te está invitando a hacer? Date el gusto. O sea, si tú te metes a páginas de estas que pululan por internet, donde todo cabe y todo está bonito de hacer, frases como esta, date el gusto que te lo mereces. O frases como, no te niegues nada de lo que se te antoje. O frases como, échale mano a todo lo que puedas coger. O frases como, diviértete todo lo que puedas, que la vida es corta. O sea, es que lo cogemos y lo aplicamos como algo normal. O sea, en las despedidas de solteros es de obligado cumplimiento que salga un boy de una tarta y que te haga una fiestecita a ti delante de la gente. Vamos a ver, le estás rindiendo el honor y la honra a una esposa o a un esposo. Y le estás diciendo que te entrego mi honra y mi corazón y tú te vas a dejar avasallar y halagar y que otro hombre se te roce por delante tuyo. Es un ejemplo fácil para que lo veamos claro cómo actúa el pecado. No, pero es que me lo han pagado las amiguitas que me han hecho la despedida de soltero. Pero vamos a ver, pues no hagas despedida. Entonces, ¿qué pasa? Que somos unos absurdos, que somos unos antiguos. Es que eso... No, es que la sociedad te está llevando a que practiques cosas
que no añaden valor a tu vida. Solo hazte esta pregunta, ¿cuántos matrimonios no se han llegado a cumplir por causa de una despedida de soltero? Porque al novio o a la novia no les ha gustado la actitud de unas noches antes que hicieron la despedida. O sea, como eso, tantos y tantos ejemplos que podríamos coger. O sea, cosas que vemos normal hoy día y no lo tenemos como algo malo, sino que es algo normal. Entonces, tenemos que aprender a utilizar el no. A decirle no a las cosas que son no, que no son dignas, que no son merecibles, cosas que no te conducen a lo bueno, sino que te conducen a lo malo. No sé si te está ayudando el mensaje de esta mañana, pero lo que sí que quiero que tengamos en cuenta y que se nos quede grabado es que estamos viviendo un proceso de transformación. Jesucristo está transformando a la iglesia a lo que realmente Él dice que es y que Él se propuso al decir edificaré mi iglesia. El Espíritu Santo está trabajando con cada cristiano para llevarlo al punto de que verdaderamente nos sintamos mariposas, no seamos orugas. Esa transformación va a llegar a su fin. Él está trabajando para edificar la iglesia tal y como Él la ve y la diseña. Amén. Ponte de pie, vamos a terminar. Dice la Escritura que cada día, Pablo decía, cada día muero. Aleluya. Y morir representa dejar muchas cosas de nuestra forma de ser. Morir representa pagar un precio. Morir representa que ya no vives tú, que el yo ya no vive en ti, sino que es Cristo. Amén. Vamos a darle gracias al Señor, que sea Él, a través de su Santo Espíritu, que nos guíe a esa verdad, que nos guíe a ese conocimiento. Padre amado, te damos la gloria y la honra en esta mañana, te damos las gracias por este tiempo. Verdaderamente, delante de nosotros tú estás trabajando, estás poniendo ese proceso de cambio, de transformación, de aprender a visualizar nuestra vida en la carne y aprender a sustituirla por nuestra vida en el Espíritu. Señor, ayúdanos en nuestro entendimiento, sea abierto, Señor, sea tratado de la manera en que tú tratas especialmente con amor en cada uno de nosotros, Señor, y que nosotros, Señor, seamos verdaderamente exigentes con nuestra vida espiritual, Señor, y que cada día, Señor, podamos terminar el día dándote gracias, entendiendo que algo hemos quitado de nuestra vida que a ti no te agrada, y sintamos que verdaderamente estamos creciendo para que un día estemos juntamente contigo. Te damos toda la gloria, toda la honra, te damos las gracias, amado Cristo. Lo pedimos todo en tu nombre. Sigue guardándonos, sigue protegiendo, sigue bendiciendo a estas personas, Señor, que están en trato con nosotros a diario. Señor, ayúdales a ver, Señor, a través de nosotros lo que tú quieres para sus vidas, Señor. Que seamos utensilios de honra, de bendición para otros, Señor, que verdaderamente a eso hemos sido llamados, a bendecir y ayudar a otras personas. Te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor os bendiga.